Pues bienvenidas y bienvenidos estudiantes a esta videosesión número 16 de la unidad temática 3, correspondiente, bueno, pues al estudio de los organismos internacionales dentro de pues, nuestra unidad de aprendizaje. Y en sesiones anteriores hemos estudiado el concepto de la organización internacional, sus elementos característicos, su clasificación, sus miembros, su estructura, sus competencias, inclusive, permítame. También, pues, su relación también con otros sujetos y actores del derecho internacional. Y también hemos revisado, bueno, pues la participación de las famosas ONGs y el individuo en el escenario internacional. Y en esta sesión, pues vamos a abordar uno de los organismos internacionales más importantes de nuestro sistema jurídico y político contemporáneo, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Y el objetivo de esta sesión, pues sí, es explicar el origen, la sede, la estructura orgánica, la finalidad de la ONU para comprender por qué la ONU ocupa un lugar central en el derecho internacional público y en las relaciones internacionales contemporáneas. La ONU no debe de entenderse como un gobierno mundial, no sustituye a los estados, no elimina la soberanía estatal y tampoco tiene competencia general para intervenir libremente en todos los asuntos internos de los países. Su función debe de entenderse dentro del marco de las Cartas de las Naciones Unidas, que es un tratado constitutivo, y el documento jurídico que define, bueno, pues sus propósitos, sus principios, sus órganos, sus competencias. Actualmente, bueno, pues la ONU pues, sí se presenta como la Organización Internacional de Vocación Universal, pues sí, más relevante porque está integrada por 193 estados miembros y con 2 observadores permanentes, del acuerdo con la información que, bueno, pues está en la página oficial de la ONU, ¿no? Y para iniciar, pues es importante preguntarnos por qué estudiamos eh, la Organización de Naciones Unidas dentro de una unidad dedicada, pues, a organismos internacionales. Y bueno, pues la respuesta es sencilla, pero jurídicamente, pues sí profunda. La ONU representa el modelo más amplio de organización internacional contemporánea. Su creación, pues, marcó un cambio decisivo en la forma de comprender, pues, la cooperación entre estados después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la ONU existió, como vimos, la Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial, y su finalidad, pues, era preservar la paz y fomentar la cooperación internacional. Sin embargo, pues, la Sociedad de Naciones no logró evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su fracaso se relacionó con varias circunstancias: la ausencia de Estados Unidos como miembro, el retiro de potencias importantes, la falta de mecanismos eficaces para imponer decisiones y la incapacidad, ¿no?, para contener agresiones internacionales. Y a pesar del fracaso, la Sociedad de Naciones dejó una experiencia institucional relevante y sí sirvió como antecedente para pensar en una organización internacional pues más sólida, con órganos permanentes, reglas de funcionamiento, procedimientos de votación y un sistema de cooperación más amplio. Y en ese sentido, pues la ONU surge no desde cero, sino con una respuesta histórica a las limitaciones del sistema anterior. La Segunda Guerra Mundial mostró que la paz internacional no podía depender únicamente de acuerdos bilaterales o de alianzas temporales entre estados. Era necesario crear una organización internacional con vocación universal, capaz de servir como un foro de diálogo, prevención de conflictos, cooperación internacional y promoción a los principios jurídicos comunes. Y por ello, en el nacimiento de la ONU debe de entenderse como una respuesta jurídica, política e institucional a una crisis mundial. La comunidad internacional buscó establecer una estructura que permitiera prevenir nuevas guerras de escala global, promover la cooperación entre los pueblos y reconocer la importancia de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo. Y eso no es que yo se los platique, está en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.
Y para comprender la creación de la ONU debemos revisar sus principales antecedentes. Y el primer antecedente importante pues es la Sociedad de Naciones, aunque no fue mencionada de manera expresa como un modelo formal por todos los redactores de la Carta de las Naciones Unidas, resulta indispensable estudiar por qué fue el primer gran intento de organización internacional con fines generales. Su propósito era preservar la paz, promover la cooperación internacional y establecer mecanismos para la solución pacífica de controversias. Sin embargo, su diseño institucional pues, no logró responder adecuadamente a los desafíos políticos de esa época. La ausencia de Estados Unidos debilitó su legitimidad y alcance. La salida de Japón, Alemania y otros estados también afectó su eficacia. Además, la agresión de algunos estados y la falta de medios coercitivos adecuados evidenciaron que la organización no tenía esa capacidad suficiente para detener el deterioro del orden internacional. Y después de esa experiencia, durante la Segunda Guerra Mundial comenzaron a formularse diversas declaraciones y acuerdos que prepararon el camino para la creación de la ONU. Y uno de los primeros documentos relevantes fue la Declaración de los Aliados, firmada ya en 1941 en Londres. En ella, pues los países aliados manifestaron su intención de trabajar conjuntamente, tanto durante la guerra como después de ella, con el propósito de construir una paz duradera. Posteriormente, por agosto de 1941, se firmó la Carta Atlántico por Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, en donde este documento no creó todavía pues, una organización internacional, pero sí estableció principios fundamentales para el orden internacional de posguerra. Entre ellos se encontraba la renuncia a la expansión territorial, el respeto al derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno, la cooperación económica, la libertad de mares, la seguridad colectiva, la renuncia del uso de la fuerza. Otro antecedente lo tenemos en 1942, que es la Declaración de Naciones Unidas, también conocida como la Declaración de Washington, suscrita en 1 de enero de 1942 por 26 naciones aliadas. Y en este documento se utilizó por primera vez de manera oficial el término de Naciones Unidas, propuesto por el presidente Roosevelt. Los estados firmantes se comprometieron a continuar la lucha contra las potencias del eje y sobre todo reafirmaron principios vinculados con la libertad, la independencia, los derechos humanos y la justicia. Más adelante, en 1943, las declaraciones de Moscú y Teherán fortalecieron la idea de crear una organización internacional destinada a mantener la paz y la seguridad internacional. En la Declaración de Moscú participaron Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China. En ella se expresó con mayor claridad la necesidad de crear una organización internacional general. En 1944 se celebró la conferencia Dumbarton Oaks en Washington. En esta reunión se discutieron las bases de la futura organización mundial. Ahí se avanzó en la definición de sus objetivos, eh, de su estructura y su funcionamiento. Sin embargo, uno de los temas más complejos fue el sistema de votación en el Consejo de Seguridad, particularmente en el papel de las grandes potencias. Y ese punto fue abordado posteriormente en la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945. En Yalta, Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron aspectos fundamentales para la creación de la organización, incluida la participación especial de las potencias vencedoras en el futuro Consejo de Seguridad. Y finalmente, el 25 de abril al 26 de junio de 1945 se celebró la Conferencia de San Francisco y en ella participaron delegados de 50 países quienes redactaron la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La carta pues fue firmada el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año.
fecha que se celebra pues como el Día de las Naciones Unidas. Y de esta manera nació formalmente el 24 de octubre de 1945 con el objetivo central de evitar que la humanidad volviera a experimentar pues una guerra mundial. Y desde el punto de vista de derecho internacional público, la ONU es una organización internacional intergubernamental. Esto significa que fue creada por estados mediante un tratado internacional que es la Carta de las Naciones Unidas. La Carta funciona como un tratado constitutivo. En ella se establecen los propósitos de la organización, los principios que deben de orientar su actuación, los órganos principales, las competencias de cada órgano, el régimen de membresía, el procedimiento de reforma y las bases, sobre todo, de la relación con otros órganos especializados. La ONU tiene una personalidad jurídica internacional. Esto significa que puede actuar en el plano internacional como un sujeto de derechos y obligaciones. Puede celebrar acuerdos, contar con privilegios e inmunidades, realizar reclamaciones internacionales, administrar operaciones, coordinar programas y participar en las relaciones jurídicas internacionales. Sin embargo, su personalidad jurídica no es igual a la de un Estado. Los Estados tienen soberanía originaria. La ONU tiene competencias atribuidas por un tratado constitutivo. Por ello, la organización no solo puede actuar dentro del marco de la Carta y conforme a los fines para los cuales pues, fue creada. Y esta precisión sí es muy importante porque la ONU no tiene competencia ilimitada, no es un Estado mundial, no legisla para todos los países como si fuera un parlamento universal y tampoco puede intervenir en cualquier asunto interno de los estados. Su actuación está determinada por los principios y propósitos de la Carta. La sede de la Organización de las Naciones Unidas, si tienen oportunidad, cuando vayan a Nueva York, pues visítenla, aunque sea por fuera, véanla. Está obviamente en Nueva York, Estados Unidos, y esta sede tiene un significado jurídico y político relevante. En ella se reúnen algunos de los órganos principales de la organización, como es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social y la Secretaría. La sede de Nueva York es el centro institucional más visible de la ONU. Sin embargo, la organización también cuenta con oficinas importantes en otras ciudades. Entre las oficinas principales se encuentran Ginebra, Viena, Nairobi, y además la Corte Internacional de Justicia, que es la principal órgano judicial de la ONU, tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y esta ubicación refleja una tradición histórica vinculada a la solución pacífica de controversias internacionales y con la justicia internacional. La sede de la ONU no debe de verse únicamente como un edificio representante a un espacio, sino más bien representa un espacio diplomático donde los estados se reúnen, negocian, deliberan y expresan posiciones sobre los principales problemas internacionales. Y en términos, bueno, pues jurídicos, la sede facilita el funcionamiento permanente de la organización, permite que sus órganos ejerzan ahí sus competencias. La finalidad de la ONU pues, se encuentra expresamente prevista en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. La Carta establece 4 grandes propósitos: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las Naciones Unidas, entre las naciones, realizar la cooperación internacional en problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios, así como promover los derechos humanos y servir como un centro de que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar esos 4 fines, ¿no?, comunes. Como vemos, pues sí, el primer propósito es mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta es la finalidad más conocida de la ONU. La ONU fue creada después de una guerra mundial, por lo que su función inicial fue evitar nuevos conflictos armados de gran escala. Para ello, la Carta prevé mecanismos de solución pacífica de controversias, medidas colectivas, competencias específicas del Consejo de Seguridad.
El segundo propósito es fomentar relaciones de amistad entre las naciones. Este propósito se basa en dos principios centrales: igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Y con ello, la Carta reconoce que la paz no depende únicamente de la ausencia de guerra, sino también del respeto a la dignidad de los pueblos y a su derecho a determinar libremente su condición política, económica, social y sobre todo cultural. En respecto al propósito, el tercer el propósito, que es cooperación internacional, la ONU busca que los estados colaboren para resolver problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios. Y aquí se ubican temas como el desarrollo, la salud, la educación, la alimentación, la protección a refugiados, los derechos humanos, el medio ambiente, igualdad de género y la asistencia humanitaria. En cuanto al cuarto propósito, es servir como un centro que armonice los esfuerzos de las naciones, y esta expresión es esencial para comprender a la ONU, que la organización pues no sustituye la voluntad de los estados, pero busca coordinarla. Su función ofrece un foro común para que los estados discutan, acuerden, cooperen, adopten posiciones frente a problemas que no puedan resolverse de manera aislada. Por ello, la finalidad de la ONU puede resumirse de la siguiente manera: preservar la paz, promover la cooperación, proteger principios fundamentales del derecho internacional y ofrecer un espacio institucional para la acción colectiva de los estados. Los principios de la Carta de Naciones Unidas se complementan obviamente junto con los propósitos y están establecidos en el artículo 2 de su carta. Estos principios orientan tanto la actuación de la ONU como la conducta de sus estados miembros. La carta establece, entre otros, la igualdad soberana ante los estados, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, la solución pacífica de controversias, la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza y la no intervención en asuntos esencialmente internos de los estados. El primero lo entendemos como igualdad soberana, donde significa que todos los estados miembros pues, son jurídicamente iguales. En la Asamblea General, por ejemplo, cada estado tiene un voto, sin importar su tamaño, población, poder económico o capacidad militar. Sin embargo, esta igualdad tiene matices, especialmente en donde, en el Consejo de Seguridad, donde 5 estados tienen la calidad de miembros permanentes y cuentan con derecho de veto. El principio de buena fe implica que los estados deben de cumplir obligaciones que han asumido conforme a la Carta. En derecho internacional, la buena fe es un principio esencial porque pues, permite sostener la confianza en los compromisos internacionales. Sin buena fe, los tratados pues, perderían eficacia práctica. El principio de solución pacífica de controversias obliga, pues, ¿qué creen?, a los estados a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Estos medios pueden incluir la negociación, la mediación, la reconciliación, el arbitraje, el arreglo judicial o el recurso a organismos regionales. La finalidad es evitar que una controversia escale hasta convertirse en una amenaza a la paz. El principio de prohibición de amenaza o uso de la fuerza, pues es uno de los pilares del orden jurídico internacional contemporáneo. Los estados deben de abstenerse a recurrir a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Y este principio admite excepciones muy limitadas, como la legítima defensa en caso de un ataque armado y las medidas autorizadas por el Consejo de Seguridad conforme a la Carta. El principio de no intervención protege la esfera de la jurisdicción interna de los estados. La ONU no puede intervenir en asuntos que correspondan necesariamente a la competencia interna de un estado, salvo en los casos previstos en la propia Carta, especialmente cuando se autoricen medidas coercitivas vinculadas con amenazas de paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Estos principios demuestran que la ONU se construye sobre una tensión jurídica permanente. Por un lado, la necesidad de la cooperación internacional y por otro, el respeto a la soberanía estatal. Y esa tensión explica muchas veces de las discusiones contemporáneas sobre el papel de la ONU frente a conflictos armados
crisis humanitarias, violaciones graves de derechos humanos o amenazas a la paz internacional. La estructura de la ONU, pues está establecida más bien en nuestra carta. Los órganos principales de las Naciones Unidas son 6: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Y cada órgano tiene funciones específicas. Algunos tienen de carácter deliberativo, otros ejecutivo, otros administrativo o judicial o de coordinación. Y esta división permite que la ONU atienda distintos tipos de problemas internacionales. La Asamblea General representa el espacio deliberativo universal. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial en materia de paz y seguridad internacionales. El Consejo Económico y Social coordina labores económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias y de derechos humanos. El Consejo de Administración Fiduciaria tuvo funciones vinculadas con territorios bajo administración fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas entre estados y emite opiniones consultivas. La Secretaría pues, realiza funciones administrativas, técnicas, diplomáticas y de apoyo institucional. Y bueno, para ver más acerca, vamos a ver más el tema de la Asamblea General. Como ya habíamos dicho, la Asamblea General pues es el órgano deliberativo pues más amplio de la ONU. En ella pues están... Esperen un momento. Ya. La Asamblea, como dije, pues es un órgano deliberativo, pues sí, más amplio ante la ONU y en ella están representados pues, todos los Estados miembros. Cada Estado cuenta con un voto, lo que expresa en el principio de igualdad soberana. La Asamblea General discute asuntos comprendidos dentro de los límites de la Carta. Pueden formular recomendaciones a los Estados miembros, al Consejo de Seguridad o en ambos y sus resoluciones en términos generales no tienen el mismo carácter obligatorio que las decisiones del Consejo de Seguridad, adoptadas obviamente en el capítulo 7 de su carta. Sin embargo, poseen una enorme importancia, bueno, política, diplomática y sobre todo jurídica. La Asamblea pues cumple funciones relevantes en materia de paz y seguridad internacional, cooperación internacional, desarrollo progresivo del derecho internacional, la codificación, los derechos humanos, presupuesto, admisión de nuevos miembros, elección de integrantes de otros órganos y aprobación de acuerdos con organismos especializados. Y en materia presupuestaria, la Asamblea General examina y aprueba el presupuesto de la organización. También fija las cuotas que corresponden a los Estados miembros. Y esta función es importante porque la ONU requiere recursos para sostener esos órganos, programas, misiones, operaciones, sobre todo actividades. La Asamblea General también interviene en la admisión de nuevos Estados miembros, sin embargo, no puede hacerlo sola. La admisión requiere de una recomendación previa del Consejo de Seguridad y esto pues refleja una relación de competencias concurrentes entre ambos órganos. Además, la Asamblea participa en la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, de los miembros del Consejo Económico y Social y de los jueces de la Corte Internacional de Justicia y previa recomendación del Consejo de Seguridad del Secretario General. La Asamblea se organiza, pues sí, mediante sesiones plenarias y comisiones y entre sus comisiones principales se encuentran las dedicadas al desarme y seguridad internacional, asuntos económicos y financieros, asuntos sociales y humanitarios, descolonización, asuntos administrativos y presupuestarios, así como cuestiones jurídicas. Para el derecho internacional, la sexta comisión dedicada a cuestiones jurídicas pues tiene una importancia particular, pues se relaciona con el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional como tal. En cuanto al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad es uno de los órganos, pues sí, relevantes de la ONU. Su función principal es mantener la paz y la seguridad internacional. La Carta le confiere responsabilidad primordial en esta materia
Y el Consejo pues está integrado por 15 miembros, 5 permanentes, 10 no permanentes. Los miembros permanentes, pues ¿quiénes son? China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Federación Rusia. Los miembros no permanentes, pues, son elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años, considerados una distribución geográfica equitativa. La característica más relevante del Consejo de Seguridad es el derecho de veto de los miembros permanentes en las cuestiones sustantivas. Las decisiones requieren 9 votos afirmativos, incluyendo los votos afirmativos de los miembros permanentes. En la práctica, si uno de los miembros permanentes vota en contra, puede impedir la adopción de una resolución sustantiva. Y esta regla pues ha sido objeto de críticas porque puede paralizar la actuación del Consejo de Seguridad frente a conflictos internacionales graves. Sin embargo, también refleja el diseño político original de la ONU, basado en la participación espacial de las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad puede actuar de distintas formas. En primer lugar, puede recomendar medios pacíficos de solución de controversias, y esto se vincula al capítulo 6 de su Carta de Naciones Unidas. En estos casos, el Consejo puede sugerir negociación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial u otro medio pacífico. En segundo lugar, cuando existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, el Consejo puede actuar conforme al capítulo 7 de su carta. En ese contexto puede adoptar medidas obligatorias, y estas medidas pueden no implicar el uso de la fuerza, como sanciones económicas, interrupción de comunicaciones, ruptura de relaciones diplomáticas. Y también puede autorizar medidas que impliquen el uso de la fuerza cuando considere que las medidas previas pues son insuficientes. El Consejo de Seguridad también ha establecido tribunales penales internacionales ad hoc, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Estos tribunales respondieron a graves violaciones del derecho internacional humanitario y al derecho penal internacional. El estudio del Consejo de Seguridad les permite a ustedes comprender una de las tensiones más importantes dentro de la ONU: la diferencia entre legalidad, legitimidad, eficacia y poder político. Jurídicamente, el Consejo pues tiene amplias competencias para mantener la paz. Políticamente, su actuación depende de la posibilidad de acuerdo entre sus miembros, en especial entre los miembros permanentes. Pasemos ahora al famoso ECOSOC, que es el Consejo Económico Social, obviamente por sus siglas en inglés, ECOSOC, que es el órgano pues encargado de coordinar la labor económica, social, cultural, educativa, sanitaria y de derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas. Su importancia radica en que la paz internacional no se reduce a la ausencia de guerra. La estabilidad mundial también depende del desarrollo, la cooperación económica, la justicia social, la salud, la educación, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. El ECOSOC puede realizar estudios, elaborar informes y formular recomendaciones. También puede convocar a conferencias internacionales, preparar proyectos de convención y coordinar actividades con organismos especializados. Y uno de los aspectos más relevantes del ECOSOC es su relación con las organizaciones no gubernamentales. La Carta le permite que el Consejo celebre consultas con ONG que se ocupen de asuntos de su competencia. Y en este punto, pues sí es relevante porque muestra que la ONU es una organización intergubernamental. Su funcionamiento contemporáneo reconoce el papel de la sociedad civil internacional. El ECOSOC también se relaciona con comisiones regionales, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, conocida como CEPAL, y esta comisión ha tenido gran importancia para el análisis del desarrollo económico y social de la región latinoamericana. Desde el punto de vista jurídico, el ECOSOC permite observar cómo la ONU opera no solo mediante decisiones de seguridad, sino también mediante mecanismos de cooperación técnica, social y económica. Otro es el Consejo de Administración Fiduciaria, que fue creado para supervisar la administración de territorios sujetos al régimen internacional de la administración fiduciaria.
Este régimen se relacionaba con territorios que aún no habían alcanzado plena autonomía o independencia. Su función histórica estuvo vinculada con el proceso de descolonización. La ONU buscó que los territorios bajo administración fiduciaria avanzaran hacia el autogobierno o la independencia conforme a los principios de la Carta. Con el paso del tiempo, la mayoría de esos territorios alcanzaron la independencia o se integraron libremente a otros estados. Por ello, el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones regulares, aunque sigue existiendo formalmente como un órgano principal previsto en la Carta. En la práctica ya no tiene esa actividad que tuvo en las primeras décadas de la organización. Este órgano pues nos permite a nosotros comprender una dimensión histórica importante de la ONU, su papel en la transformación del sistema colonial y el reconocimiento, sobre todo progresivo, del derecho de los pueblos a la libre determinación. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU y tiene su sede en La Haya, en Países Bajos. Su función principal es resolver controversias jurídicas entre estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas solicitadas por órganos autorizados de Naciones Unidas y organismos especializados. Es importante precisar que solo los estados pueden ser parte en procedimientos contenciosos ante la Corte. Las personas, las empresas, las organizaciones no gubernamentales u otros actores no pueden demandar directamente ante ella. La competencia contenciosa de la Corte se basa en el consentimiento de los estados y esto significa que un estado solo puede ser sometido a la jurisdicción de la Corte si ha aceptado esa competencia. Esa aceptación puede darse mediante el acuerdo especial para un caso concreto, mediante cláusulas jurisdiccionales incluidas en tratados o mediante declaraciones de aceptación de jurisdicción obligatoria conforme al estatuto de la Corte. Las sentencias de la Corte son obligatorias para las partes en el caso concreto. Si un Estado no cumple una sentencia, la otra puede acudir al Consejo de Seguridad. Sin embargo, la eficacia práctica de esta vía depende nuevamente de factores políticos. La Corte, pues también emite opiniones consultivas. Estas opiniones no son sentencias contenciosas, pero tienen gran autoridad jurídica. Han contribuido al desarrollo del derecho internacional en temas de reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, reservas a tratados, consecuencias jurídicas de la ocupación de territorio, armas nucleares y la autodeterminación de los pueblos. La Corte Internacional de Justicia, pues es importante estudiarla porque interpreta las normas internacionales, desarrolla criterios jurídicos y sobre todo fortalece la solución de controversias. En cuanto a la Secretaría General, la Secretaría, pues recuerden que es el órgano administrativo permanente de la ONU, está encabezada por el Secretario General. El Secretario General es el más alto funcionario administrativo de la organización, es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Su mandato suele ser de 5 años con posibilidad de reelección. La Secretaría realiza funciones administrativas, técnicas, políticas, diplomáticas y de representación. Prepara informes, organiza conferencias, administra programas, registra tratados, apoya a otros órganos y coordina actividades de la propia organización. El secretario general también puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, a su juicio, pueda amenazar la paz y la seguridad internacional. Y esta facultad le otorga un papel político relevante, aunque no sea un jefe de Estado ni un órgano legislativo. Además, el secretario general puede desempeñar funciones de mediación, buenos oficios y diplomacia preventiva. En la práctica, su capacidad de actuación depende de la confianza política que genere entre los estados y de las condiciones del contexto internacional. La Secretaría pues, está integrada por personal internacional. Sus funcionarios no deben recibir instrucciones de gobiernos nacionales porque trabajan para la organización y no para un estado en particular. Y esta independencia es esencial para el funcionamiento imparcial de la ONU. Organismos especializados, que es un tema que vamos a ver en nuestra videosesión número 18, que, bueno, básicamente son órganos principales. Además de sus órganos principales, la ONU se relaciona con diversos organismos especializados
Y estos organismos tienen personalidad jurídica propia, fueron creados por tratados internacionales y poseen competencias en materia específica. Entre ellos se encuentra la OI, la Organización Mundial de Salud, la UNESCO, el Banco Mundial, la Organización de Aviación Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, etc. Estos organismos pues, no son simples departamentos internos de la ONU, tienen autonomía jurídica y funcional, sin embargo, se vinculan con las Naciones Unidas mediante acuerdos de cooperación y coordinación, principalmente a través del Consejo Económico y Social, ECOSOC. Esta estructura permite, pues, hablar que del sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas no se limita a los 6 órganos principales, sino que incluye programas, fondos, organismos especializados y entidades relacionadas que trabajan en temas diversos como salud, trabajo, educación, infancia, desarrollo, alimentación, medio ambiente, migración o derechos humanos. Y comprender esta estructura es importante porque muchos problemas internacionales actuales requieren de respuestas técnicas y especializadas. Por ejemplo, en una pandemia, pues no puede enfrentarse solo mediante debates en la Asamblea General, requiere de la participación de organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver cómo estos organismos tienen una función dentro del sistema de las Naciones Unidas, que lo vamos a ver en la videosesión número 18. La ONU, pues como un centro de cooperación internacional, pues tiene una finalidad, recuerden, integradora, servir como centro que armonice los esfuerzos de las Naciones Unidas, y esta idea es especialmente relevante en el mundo interdependiente. Ningún Estado puede resolver por sí solo problemas como el cambio climático, las pandemias, el terrorismo, el desplazamientos forzosos, la pobreza, la trata de personas, la proliferación de armas, los conflictos armados o las crisis humanitarias. La ONU permite que los estados cuenten con un espacio institucional permanente para discutir estos problemas, aunque sus decisiones no siempre sean perfectas ni siempre logran resultados inmediatos. Su existencia permite mantener canales diplomáticos abiertos, incluso en momentos de alta tensión internacional. También permite producir normas, principios, resoluciones, declaraciones, tratados, informes técnicos y mecanismos sobre todo de seguimiento. El derecho internacional contemporáneo se ha desarrollado en gran medida en el marco de las Naciones Unidas. La ONU pues no elimina conflictos, pero ofrece herramientas para gestionarlos en una manera que no garantiza pues automáticamente la paz, pero establece un sistema para intentar preservarla. No sustituye a los estados, pero les recuerda que su soberanía se ejerce dentro de un orden jurídico internacional. Y como en todo pasa, hay límites y críticas, claro, y eso es un tema que ustedes pueden desarrollar como un tema de investigación. La eficacia de la ONU. Ya vimos sus antecedentes, cuál fue la razón por la que se creó, cómo está estructurada, su naturaleza jurídica, su finalidad. Ahora bueno, vamos a analizar cuáles, para comprender adecuadamente a la ONU, también es necesario reconocer sus límites. Y uno de los límites más importantes es la dependencia de la voluntad política de los estados. La ONU está integrada por estados soberanos. Sus órganos funcionan mediante representantes estatales, pero por ello muchas decisiones dependen de negociaciones, intereses nacionales, equilibrios geopolíticos y relaciones de poder. Otro límite es el derecho de veto del Consejo de Seguridad. Este mecanismo puede impedir decisiones frente a conflictos graves cuando alguno de los miembros permanentes se opone. El veto ha generado críticas porque puede producir parálisis institucional. También se critica la desigualdad estructural entre los estados dentro del Consejo de Seguridad, mientras en la Asamblea General todos los estados tienen un derecho a un voto. En el Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes tienen una posición privilegiada. Asimismo, existe una tensión entre soberanía estatal y protección internacional de los derechos humanos. En algunos casos, la comunidad internacional exige actuar frente a las violaciones graves y en otros, los estados invocan la no intervención y la jurisdicción interna.
Sin embargo, estas críticas no eliminan pues, la relevancia de la ONU, más bien muestra que la organización refleja las tensiones del orden internacional contemporáneo. La ONU no opera en un espacio ideal, sino en un mundo marcado por intereses, por desigualdades, por conflictos y sobre todo necesidades de cooperación. La relevancia desde la perspectiva del derecho internacional público, pues la ONU es relevante por varias razones. Primero, porque su carta es uno de los tratados fundamentales del orden internacional. Segundo, porque establece principios jurídicos esenciales como la igualdad soberana, la prohibición del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional y la libre determinación de los pueblos. Tercero, porque sus órganos contribuyen al desarrollo y aplicación del derecho internacional. Cuarto, porque la Corte Internacional de Justicia fortalece la solución judicial de controversias entre estados. Y quinto, porque la Asamblea General y la Comisión de Derecho Internacional han impulsado esa codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. También el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones obligatorias en materia de paz y seguridad internacional. Y también el sistema de Naciones Unidas permite coordinar respuestas internacionales frente a estos problemas globales. Por ello, estudiar la ONU no es únicamente estudiar una institución política, es estudiar una parte fundamental de lo que es el derecho internacional contemporáneo. Y bueno, para cerrar esta sesión debemos retomar pues, ya de manera general algunas ideas que se abordaron durante la videosesión. La ONU surgió como respuesta a los fracasos del sistema internacional previo y especialmente a la experiencia devastadora de la Segunda Guerra Mundial. Su antecedente institucional más importante fue la Sociedad de Naciones, aunque la ONU se diseñó con una estructura más amplia, una vocación universal y mecanismos pues, más desarrollados. La Carta de las Naciones Unidas es un tratado constitutivo. En ella se establecen sus propósitos, sus principios, sus órganos y sus competencias. La sede principal de la ONU se encuentra en Nueva York, aunque cuenta con oficinas relevantes en Ginebra, Viena y Nairobi. Y la Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya, en Países Bajos. La finalidad de la ONU se concentra en mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre naciones, promover la cooperación internacional y servir como un centro de armonización de los esfuerzos estatales. Su estructura está integrada por 6 órganos principales: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de la Administración Fiduciaria y Corte Internacional de Justicia, y la Secretaría, porque son 6. Cada órgano, pues, cumple una función específica dentro de ese sistema. La Asamblea General delibera y representa universalmente a los Estados miembros. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad. El ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, coordina la cooperación económica y social. El Consejo de Administración Fiduciaria refleja la dimensión histórica de la descolonización. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas entre estados y emite opiniones consultivas. La Secretaría genera el funcionamiento permanente de la organización. La ONU, como todo, tiene límites, especialmente derivados de la soberanía estatal, del poder político de los estados y del derecho de veto. Sin embargo, sigue siendo un foro internacional más importante para la cooperación multilateral y para el desarrollo del derecho internacional público. Y con este tema concluimos una parte esencial del estudio de los organismos internacionales al analizar la organización que mejor representa la aspiración contemporánea, pues de construir un orden internacional basado en la cooperación, la paz, la seguridad, la justicia y el respeto a los principios fundamentales del derecho internacional. Que tengan excelente día y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.